Bienvenidos amigos a este Casos y Cosas. Esta es la historia de Rafael Pérez Hernández, nacido en 1904 en Jalisco, México. Un niño que a los 10 años de edad decidió subirse a un tren en marcha y perdió el equilibrio, cayéndose en las vías y siendo arrollado por un tren, que le cortó un brazo con una de las ruedas. Sin embargo, el pequeño Rafael simplemente volvió a su casa tranquilamente para contárselo a sus padres. Con este dato tan extraño empieza la historia de un hombre muy particular, con una mente muy extraña y una forma de ver el mundo un tanto extrema. Rafael crece y con el tiempo logra casarse con su primera mujer, con la que tiene varios hijos. Este matrimonio no dura mucho y Rafael decide mudarse a Ciudad de México. En 1937, Rafael conoce a Sonia María, una descendiente de emigrantes vascos, una chica rubia, de ojos azules, muy llamativa. Se conocen en una librería, y entre conversaciones acerca de libros que les interesan y otro tipo de cosas que tenían en común, se dan cuenta de que han conectado mucho. Aunque la madre de Sonia se muestra reacia a la idea, finalmente Sonia María y Rafael se van a vivir juntos. Concretamente, se mudan a la conocida como Casa de los Macetones. Aunque no es una casa extremadamente grande, sí que es una casa que tiene un pequeño patio y también Rafael decide montar en ella su pequeña fábrica de productos raticidas. Elabora de forma artesanal los venenos y luego él mismo se encarga de llevarlo a los diferentes clientes que tiene por la zona. Los primeros años de vida en pareja pues transcurren con relativa normalidad. Aunque es verdad que a Rafael no le hacía mucha gracia que Sonia saliera sola. Algo que en principio podría interpretarse como celos, resultó acabar siendo algo bastante más oscuro. Durante ese tiempo tuvieron 6 hijos, a los que pusieron nombres un tanto especiales, muy acorde con su forma de pensar. Indómita, Evolución, Soberano, Triunfador, Bien Vivir y Libre Pensamiento. Con el tiempo, Rafael se iba haciendo cada vez más reacio a que la familia abandonara el hogar. Cuando él salía de casa a hacer su reparto de raticidas, con el cual ganaba dinero para mantener a la familia, dejaba claro que nadie podía salir de la casa, ni la mujer a comprar, ni los hijos al colegio, nada, absolutamente a nada podían salir a la calle. En 1941, Rafael decide que ha llegado el momento de aislar completamente a su familia. Instala tablones de madera en las ventanas para que no puedan ver ni siquiera el exterior y les prohíbe rotundamente interactuar de cualquier forma con nadie que no sea la propia familia. Rafael creía que el mundo exterior era nocivo, que era tóxico para su familia y que él debía de mantenerlos alejados del vicio, de la corrupción, sacrificándose él mismo a salir a la calle a hacer esos repartos para poder mantenerlos. Él pensaba realmente esto y era consciente de lo que le estaba haciendo a su familia, pero seguía pensando que merecía la pena con tal de mantener a sus hijos como personas puras, lo más puras posibles. Sonia y los hijos estaban tan aterrorizados que ni siquiera se planteaban la idea de intentar salir, hasta el punto en que sus personalidades se hicieron tan sumisas que realmente querían contentar a Rafael. Los niños ayudaban a Rafael en el trabajo haciendo raticida, en el pequeño laboratorio que tenía instalado. Les hacía trabajar durante jornadas intensas, largas, con unas condiciones de higiene pésimas, y más teniendo en cuenta que se trataba de un trabajo en el que se manipulan productos químicos. Además, si se portaban mal o no hacían bien el trabajo, los castigaba durante 1 o 2 días encerrados en una pequeña habitación en la que no había nada. Debido a las malas condiciones de higiene de la casa, tiempo después se descubrió que la familia había perdido a 2 bebés y que los habían enterrado en la propia casa. De hecho, se llegó a decir que el propio Rafael había probado la eficacia de sus productos raticidas con uno de estos niños. Los hijos más mayores sufrieron una adolescencia por esta forma de vida aislada que era incompatible con un desarrollo físico y hormonal normal de la edad. Los deseos sexuales totalmente naturales de un adolescente llegaron a ser tan irreprimibles que los hermanos acabaron teniendo sexo entre ellos.
Rafael no creía en Dios, y tampoco en los médicos. Su primer hijo con Sonia murió de disentería, porque fue Rafael el que no quiso llevarlo al médico, diciéndole a su esposa que la naturaleza lo curaría. Después nació Evolución, que, de nuevo, ante falta de medicina, también murió. Su siguiente hija, Indómita, contrajo neumonía. Pero en este punto Sonia ya se puso seria y se enfrentó a su marido, diciéndole que no permitiría que otro de sus hijos muriera por inacción del padre. La educación de los niños estaba a cargo de Sonia, que les enseñó a leer y a escribir conforme pudo, mientras que su padre Rafael les enseñaba filosofía y ética, obviamente su filosofía y su forma de ver el mundo. Rafael obligaba a sus hijos a escuchar música clásica y a aprender todo lo referente a cada una de las piezas que escuchaban bajo amenaza de castigo o de dejarles sin comer. A todo esto, la familia solo comía avena y frijoles, una dieta muy estricta que, en teoría y según Rafael, hacía que su espiritualidad creciera. Por supuesto, esto provocaba en la familia problemas de desnutrición. No así con Rafael, del que se sospecha que se alimentaba con normalidad cuando salía a la calle a hacer el reparto de los raticidas. Así pues, teníamos a una familia con una educación precaria. La poca educación que tenían estaba claramente sesgada por la forma de pensar de su padre, estaban desnutridos y además forzados a trabajar con productos peligrosos, en un ambiente insalubre y sin ningún tipo de protección. Por supuesto, dentro de esta casa no existía el concepto de moda, la ropa no importaba. Era ropa antigua, vieja, desgastada, que habían heredado o incluso pues que había sido de Sonia o del propio Rafael cuando eran pequeños. Tal era la desconexión con la realidad y con el mundo exterior que cuando le preguntaron más adelante a la familia lo que deseaban, nadie dijo nada que fuera material. Lo único que querían era salir a la calle a ver el mundo. Aunque recordemos que Rafael era totalmente consciente de lo que estaba haciendo y sufría por ello, pero en su forma de pensar esto era totalmente necesario para mantener a su familia a salvo del mundo exterior, que era tóxico y nocivo. Para evitar que su familia tramara un plan de escape engañándolo, Rafael instaló un sistema de agujeros en las paredes de la casa para poder espiar las conversaciones entre los miembros de su familia que evidentemente iban creciendo y ya no eran niños pequeños, ya eran adolescentes y realmente podían plantear un problema para él si se pusieran de acuerdo para escapar de la casa. Pero es en estas situaciones tan extremas donde la luz de la esperanza brilla con más fuerza. Tras 18 años encerrados, Indómita, la hija mayor, decidió que era el momento de salir de la casa y de romper con todo lo que su padre había estado construyendo durante toda su vida. Intentó contactar con el mundo exterior en 2 ocasiones, pero fue pillada y castigada por su padre. A la tercera vez consiguió subirse a un árbol que había en el patio y lanzar un mensaje al exterior. Una persona que caminaba por la calle vio el papel en el suelo y lo abrió. «Señor juez, por favor, llévenos con usted». El hombre acudió rápidamente a la comisaría y al poco tiempo 2 detectives llamaban a la puerta de la casa. Rafael en ese momento no estaba en la casa, estaba haciendo una ronda de repartir el raticida a sus clientes, por lo que decidieron abrir la puerta a la policía. La policía no podía creer lo que estaban viendo ahí. Una habitación pequeña, oscura, una mujer con 6 hijos, las cañerías obstruidas, las piletas estaban inundadas de un agua verdosa. La situación era terrible. Para alumbrarse por las noches solo tenían velas. Dormían en una especie de camastros o literas improvisadas y solo tenían 2 ollas con las que cocinar y comer. Cuando Rafael volvió, ese 25 de julio de 1959, fue detenido y acusado de privación ilegal de la libertad, secuestro, asalto, portador de armas de fuego, trabajo forzado y violación de leyes de trabajo infantil, falta de registro de fabricación de productos venenosos y evasión de impuestos. Rafael llegó a la conclusión de que el veneno del mundo exterior había de alguna forma infectado a su familia y que estos habían hecho una especie de complot para culparlo, que se lo llevaran y quedarse con todo su dinero y con todo el trabajo de su vida. Por supuesto, apareció la prensa, y en las fotos que consiguieron sacar en aquel momento, se puede ver a Sonia y a los niños como personas tímidas, incluso asustadizas. Los niños nunca habían visto el mundo exterior. Imaginad el shock, e incluso Sonia
había pasado los últimos 18 años de su vida encerrada. El mundo había cambiado mucho y ellos iban vestidos con ropas viejas y rotas. Mientras tanto, Rafael estaba retenido en la prisión de Lecumberri, donde se declara inocente y víctima de un plan ideado por su familia. Aunque durante las declaraciones, contradictoriamente, él seguía defendiendo que lo que había hecho, lo había hecho por bien de su familia y que era un acto correcto. Pero es en este momento donde las cosas parecen tomar otro matiz. Declaraciones de vecinos del barrio que hablaron con la policía llegaron a poner en duda que la familia hubiera estado retenida, y de hecho alguno de ellos directamente lo negaba rotundamente. Algunos clientes de Rafael aseguraban que semanalmente durante el reparto Rafael iba acompañado con alguno de sus hijos para que le ayudara. Recordemos que a Rafael le faltaba un brazo que perdió cuando era pequeño en el tren, y que, bueno, cada semana era pues uno de sus hijos, iba alternándolos. Según estos vecinos, los niños cuando lo acompañaban saludaban, hablaban con normalidad, no eran tímidos, no tenían miedo, iban vestidos, bueno, pues de acorde a una familia de clase media-baja, pero desde luego no a una persona que no tiene ropa para vestir o que tiene ropa muy vieja y rota. Es más, según informó la prensa, la policía había descubierto dentro de la casa algunas fotografías, no muchas, pero donde se podía ver a la familia al completo en el exterior dando paseos por un parques y con ropa totalmente normal. Con el tiempo, más y más testigos se sumaban a esta idea de que la familia, aunque era un poco rarita, pero bueno, era una familia normal que salía a la calle, que tenía sus paseos y que, bueno, pues como mucha gente, pues seguramente tendría sus problemas dentro de casa, pero desde luego nada más lejos de que estuvieran retenidos sin poder salir de casa durante los últimos 18 años. En una declaración ante el agente del ministerio, con Rafael y periodistas y gente de prensa y todo eso, su hijo, Libre Pensamiento, siguió acusando a su padre de todo lo que había pasado durante los últimos 18 años, y Rafael, le contestó: no mientas, Librecito, me estás perjudicando con eso que dices y sabes que es falso. El niño, que en aquel momento tenía 15 años, mantuvo este testimonio durante toda su vida, nunca lo negó. Con todo esto sobre la mesa, la prensa amarillista y sensacionalista siguió publicando que Rafael era un secuestrador y un maltratador, por el simple hecho de que eran los titulares que daban dinero y que les hacía pues que funcionaran las revistas. Nadie se molestó en realizar una investigación seria a la luz de todos estos nuevos testimonios. Parece ser que a la policía le valió que la opinión pública estuviera contenta con que Rafael estuviera en prisión y su familia libre. Sea como sea, la vida de Sonia y de sus hijos era innegable. Estaban prácticamente desnutridos, no tenían posesiones materiales más allá de la ropa y lo poco que quedaba del laboratorio de raticida. Y además vivían en una casa en unas condiciones penosas. Apenas sabían hablar lo justo para poder expresarse y tenían hipersensibilidad a estímulos externos que no eran habituales dentro de su casa. Lo único que sabían era hacer raticida y un montón de información sobre música clásica. Cuando pasó el escándalo público, la familia dejó de tener el apoyo de la sociedad. Sonia tuvo algunas ofertas para trabajar en fábricas o limpiando casas, pero la realidad es que apenas podían sobrevivir con la escasa educación que tenían y las secuelas de esa vida tan dura. Rafael estuvo encerrado todo el tiempo de su condena. Algunos de sus hijos le visitaban y aseguraban que le habían perdonado, que habían llegado a entender por qué lo hizo. No así Libre Pensamiento, que nunca perdonó a su padre. Él seguía diciendo que era inocente y que todo lo que había hecho, lo había hecho por el bien y por el futuro de sus hijos y de su mujer. Soy un libre pensador. ¿Qué puede ofrecer el mundo exterior a mi familia? Prostitución, crimen, borracheras, rock and roll y maldita televisión. No, señor, nada de eso para mi familia. Pero algo dentro de él le pesaba tanto que en noviembre de 1972 decidió acabar con su vida ahorcándose en su celda, poniendo fin a la historia del Castillo de la Pureza, como se conoció este caso. Se han hecho películas y se han escrito libros acerca de este caso, pero sin duda la historia real es mucho más dura y cruda de lo que cualquier ficción pueda representar. Una historia durísima que nos enseña que incluso las personas que desean lo mejor para sus seres queridos pueden llegar a ser terriblemente crueles. Y este ha sido el Casos y Cosas de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues nada, podéis dejar comentarios, podéis compartir este vídeo, ya sabéis, lo típico.
Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.